Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de la residencia fiscal, ya que es un tema muy importante y alineado en la secuencia de los últimos videos que hemos hablado acerca de CRS, acerca del CARF, acerca de cruce de información. Y la residencia fiscal, digamos que es un elemento que tiene o entra a tener mucha relevancia al momento de determinar en qué jurisdicción tributas, partiendo obviamente del criterio de dónde eres residente fiscal, ya sea a título persona natural o a título de empresa. Entonces partamos de lo siguiente. Al día de hoy existe mucha desinformación por parte ya sea de influencers en YouTube, en Instagram, en TikTok, inclusive las personas que piensan que con el simple hecho de hacer el trámite de una residencia migratoria hacia X o Y jurisdicción, ya con eso, digamos, resuelven un tema tributario o salen del radar de su país de residencia fiscal. Y eso no es así, ni de cerca. Aunque si bien es cierto, la residencia migratoria puede ser un elemento que te permita acceder a una residencia fiscal, ya sea que vayas por la regla de los 183 días o que apliques por la regla de sustancia económica o de vivienda efectiva, pero como les mencioné, la residencia migratoria no es un paso automático hacia la fiscal. Entonces, ahora entremos a hablar acerca de Panamá. ¿Cuál es la perspectiva o la óptica que establece el Código Fiscal panameño para determinar si una persona es residente fiscal? Más allá de los 183 días, ¿qué otras cosas se entran a ver? Se entra a ver permanencia efectiva, sustancia y coherencia económica. Entonces, en este punto, hagamos una división. La residencia fiscal en Panamá se puede obtener de dos formas, ya sea que tramites o que la solicites cumpliendo la regla de pasar más de 183 días en Panamá, ya sea en un año fiscal o en 2 años continuados, o en su defecto que logres demostrar que tienes una vivienda efectiva en Panamá. Esta segunda ruta, digamos, es la más difícil, la más compleja de hacerlo por la cantidad de elementos que debes soportar a la hora de hacer la petición ante la entidad tributaria. Entonces, en este punto citemos qué dice el artículo 762N del Código Fiscal panameño sobre la residencia fiscal para personas naturales. Se considera residente fiscal de la República de Panamá las personas naturales que permanezcan en el territorio nacional por más de 183 días corridos o alternos en un año fiscal o en el año inmediatamente anterior. Este punto es importante porque si tú no lograste pasar los 183 días, ejemplo, en el 2025, puedes completar el tiempo que te faltó en el 2026 y luego entonces solicitar la residencia fiscal. Cuando tú haces la petición de residencia fiscal, dentro del escrito el abogado debe establecer qué periodos está solicitando y ya luego la entidad tributaria determinará si te aprueba uno o en este caso 2 periodos. Eso queda completamente a discreción de la entidad tributaria. Y luego dice el mismo artículo: igualmente se considera residente fiscal a aquellas personas naturales que hayan establecido su vivienda permanente en el territorio de la República de Panamá. Y luego el artículo habla acerca de cómo las personas jurídicas lo pueden obtener. Pero vamos a enfocarnos hasta este punto en personas naturales. Entonces, como ya habrán entendido, la regla de los 183 días es relativamente sencilla, es básicamente pasar el tiempo en Panamá. Y al momento de hacer la petición siempre es recomendable agregar otros elementos de convicción que demuestren que efectivamente tenías un centro de intereses económicos, tenías familia, inclusive a veces se aportan membresías de gimnasio, membresías de clubes, o sea, cosas que demuestren que tienes realmente un arraigo en Panamá más allá de solamente pasar los 183 días. Aunque la norma específicamente no lo pida, esto es importante al momento de hacer la petición porque todos estos elementos ayudan a que se te apruebe la residencia fiscal. Entonces, ahora vayamos a la segunda ruta, que es básicamente las personas que aplican a través de la vivienda permanente. Esta ruta es más compleja, es más difícil que te aprueben el trámite porque los elementos de convicción que debes demostrar deben dar certeza de que tú efectivamente tenías una vivienda permanente en Panamá. Y muchas veces se cae en el error de interpretar que con el simple hecho de alquilar o de comprar una vivienda y tenerla a tu nombre, ya sea que compraste o que alquilaste, sencillamente con eso cumples con la regla de vivienda permanente. Pero ese término de vivienda permanente no se refiere a una interpretación de que tengas una vivienda a tu nombre. Eso va arraigado a la doctrina tributaria. Y vivienda permanente se puede partir de dos aristas, que es ya sea una vivienda permanente desde un carácter patrimonial o una vivienda permanente desde un carácter de negocios. Desde un carácter patrimonial, básicamente se refiere, en el caso de Panamá, que la persona, más allá de de tener esa vivienda o ese domicilio en Panamá, se debe establecer que desde ese domicilio esta persona administraba todo o la gran mayoría de su patrimonio. Adicional, que la mayor parte o todo su patrimonio
se encuentra en Panamá, ya sea que tenga activos inmobiliarios, dinero en cuentas bancarias, que maneje valores desde Panamá, idealmente desde una casa de valores panameña, que se pueda demostrar ese arraigo con Panamá. Y desde una perspectiva de negocios es más o menos lo mismo, pero la diferencia es que administra sus negocios desde Panamá, que su oficina principal se encuentra en Panamá, que su sede principal operativa se encuentra en Panamá, más allá obviamente o idealmente aportar los otros elementos que les mencioné que se aportan también cuando se cumple con una regla de los 183 días, que es que se demuestre que también tienes un centro familiar en Panamá. Si tienes familia en Panamá, esposa o hijos en Panamá, eso es importante o es ideal, porque ayuda mucho también a los elementos de convicción para que la entidad tributaria te apruebe la residencia fiscal. Importante volver a reiterar que la residencia fiscal es un trámite anual. Eso lo vas a pedir por periodo fiscal, dependiendo para qué lo utilices. Porque la certificación de residencia fiscal, digamos que no es una fórmula universal. O sea, tiene su razón de ser para diferentes tipos de escenarios. Entonces, al final del día, lo que se busca es que la residencia fiscal se solicite teniendo una coherencia. ¿Coherencia en qué sentido? Una coherencia económica y una sustancia real en el país. Y eso se cumple, como les mencioné, que la persona tenga una vivienda permanente, que maneje sus empresas, sus inversiones, sus cuentas y que su centro de administración de patrimonio se encuentre, en este caso, en Panamá. Entonces, ya les mencioné sobre las personas naturales, ahora vamos a hablar sobre las empresas. ¿Qué dice el artículo? Dice, también se consideran residentes fiscales de la República de Panamá las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de Panamá y que tengan medios materiales de dirección, administración dentro del territorio panameño. Esta última parte es la más importante. Medios de dirección y de administración. O sea, que tengan sustancia real y coherencia económica en Panamá. No que solamente sea una empresa de papel que se constituyó para hacer un holding de activos. Ese tipo de empresas, por supuesto que son legales, por supuesto que pueden realizar negocios, pero no se consideran residentes fiscales en Panamá ante la perspectiva de la doctrina tributaria internacional. Entonces aquí entran los criterios, como les mencionaba, de sede de administración efectiva, dirección efectiva, control real y sustancia económica. Entonces, en este punto la sustancia a nivel de las empresas, ¿qué es importante? Uno, que la empresa, por supuesto, tenga una dirección física en Panamá. Ya sea un coworking, ya sea que tercerice servicios de administración, pero que tenga un domicilio en Panamá, más allá del domicilio que se colocó en el Pacto Social al momento de la Constitución. Segundo, que se pueda demostrar mediante medios materiales que la administración real y las decisiones importantes de la empresa se toman en Panamá o desde Panamá. Tercero, que sus directores o sus administradores o parte de su cuerpo directivo se encuentren en Panamá. Cuarto, se llevan libros, se llevan registros, se lleva contabilidad en Panamá. Y todo esto debe estar soportado a nivel documental, porque en caso de que se haga una inspección por parte de la entidad tributaria para verificar estos elementos, se tenga el suficiente caudal probatorio para pasar dicha inspección y obviamente conseguir la certificación de residencia fiscal. ¿Para qué usualmente se utiliza la certificación de residencia fiscal? A título de persona natural, en mi experiencia, usualmente para aportar al banco, por temas de CRS o de reportería, para que el banco saque a la persona del reporte. Segundo, por temas de tratados de no doble tributación, por lo menos a nivel de Panamá. Panamá tiene tratados con 17 países y cada tratado establece los escenarios en los cuales uno u otro país tributará o la tasa que se aplicará dependiendo del tipo de tributo. Estos tratados usualmente aplican a impuestos a la renta y a los impuestos al patrimonio. Entonces, esta certificación, digamos, es un elemento para poder aplicar los tratados o los convenios. Y en algunos escenarios, por un tema de compliance bancario, hay algunas jurisdicciones que a veces se retienen transferencias y se pide certificación de residencia fiscal, más que todas las empresas, para entonces liberar transferencias o liberar fondos. Entonces, dicho todo esto, recuerden que el entorno internacional ya no gira únicamente en tener una offshore con una cuenta de banco. Al día de hoy, lo importante es tener sustancia, tener trazabilidad, administración efectiva y coherencia económica. Si este video te ayudó, si este video te hizo sentido, recuerda que en JSF Asociados podemos ayudarte a estructurar de forma correcta desde Panamá y ofrecemos un diagnóstico de cortesía que puedes agendar en nuestra web www.jsfasociados.com. Sin más cargar, me despido como siempre. Hasta la próxima.